Yo respiro, tú respiras, mi gato respira. Todos, todas y todos respiramos. Pero, ¿se acuerdan que hablamos de los humanos? Hablamos de los peces, de los anfibios que dan por culo. Hablamos de todas esas cosas. Ahora hablaremos de la respiración de las plantas. Las plantas también respiran. ¿Qué quiere decir eso? Que absorben oxígeno del aire y liberan dióxido de carbono al medio ambiente. En este caso, la respiración sería el proceso inverso de la fotosíntesis. Una cosa no corta la otra. Ellas respiran, el proceso mediante el cual absorbes oxígeno, botas dióxido de carbono, y ellas también hacen fotosíntesis, que es lo opuesto, absorben dióxido de carbono y echan oxígeno. No solo respiran, sino que aparte producen el oxígeno que después pueden respirar. O sea, ¿por qué las plantas necesitan respirar? Pues porque también necesitan energía. Y a veces no tienen disponible la luz del sol. ¡Ay no, que es de noche! ¿Qué coño hacemos? Respiran, maldita, ¿qué más vas a hacer? O sea, hay que adaptarse a lo que hay. La respiración en las plantas también es importante para obtener bloques de construcción de otras moléculas a partir de la glucosa, o sea, que crean otros tipos de moléculas dentro de ella. El oxígeno y el dióxido de carbono entran o salen de las hojas por los estomas. Estas estructuras forman poros en la superficie del perverso, no, del reverso de las hojas. Tú no las ves porque son microscópicas, son narices microscópicas, pero sí. Procesos paralelos en la planta, la fotosíntesis por un lado y por el otro lado la respiración por dentro, que les ayuda a convertir eso en energía, porque ellas también necesitan energía por los procesos celulares que pasan por dentro. No es energía para caminar, no, energía para lo que pasa dentro de ellas. Foto, luz, luz, foto. Fotosíntesis, la sintetización de la luz. La absorción de la luz, la metabolización de la luz. Estoy diciendo palabras hasta que mi producción asiente con la cabeza, mueve un poco las manos. ¿Qué pasa, amiguitos? ¿Qué pasa? ¿Nos confundimos? Los organismos que realizan la fotosíntesis son fotoautótrofos. Repito esa palabra para que la puedas. Fotoautótrofos. Puse la R donde no era. Fotoautótrofos. Ahí está. ¿Cuáles son los organismos fotoautótrofos? Las plantas, las algas, que son básicamente plantas dentro del agua, y las cianobacterias. En las plantas, la fotosíntesis se lleva a cabo en las hojas, partes de una planta. La rama, el adentro, la hoja. Aquí ocurre la fotosíntesis. ¿Por qué ocurre en las hojas? Porque en las hojas encontramos los cloroplastos. No a confundirse los cloroplastas, que son las plastas de mierda que les gusta que limpias con cloro. Son las cloroplastas. Que le pones cloro, o sea, lejía y las limpias. No, los cloroplastos, no plastas. Ahí está. Las cianobacterias, la maquinaria fotosintética se encuentra en la membrana plasmática. ¿Están listos para nuestra nueva ecuación? ¿Te acuerdas que teníamos una ecuación de la respiración? Ahora una ecuación de la fotosíntesis. 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más luz del sol. Bueno, supongo, ¿no? Luz, foto. Se convierten, flechita, en... ¿Tiene un nombre este compuesto? Flechita. Esto se convierte en glucosa, carbohidratos, más 6 moléculas de oxígeno. ¿Se acuerdan que hablamos de las fases de la respiración? Pues la fotosíntesis no es una hermana celosa. Ella también es empoderada, también tiene sus fases. ¿Cuáles son las fases de la fotosíntesis? 2. Number 1. Fase dependiente de la luz. ¿Cómo su nombre lo explica? Es la fase que depende de la luz. La energía derivada de la luz solar activa un electrón en la clorofila que entra en la cadena de transporte de electrones del cloroplasto y produce oxígeno y agentes reductores. Saben que los agentes reductores siempre están ahí por ahí dando por culo y que nosotros estamos por aquí, nadie realmente sabe. Putera no sabe para qué, pero aquí estamos. Y luego tenemos una fase independiente de la luz. A ver, esto es Science for Dummies o fase oscura.
A ver, esto es como el cuarto. Prende la luz, es un cuarto con luz. Apaga la luz, es un cuarto oscuro. Los agentes reductores, esos que están por ahí que el putero no sabe para qué hace. Vienen, corren. ¡Hay que fijar el carbono! Pa, pa, pa. La energía que la célula utiliza para hacer sus procesos celulares y los agentes reductores que salen corriendo se unen y convierten el dióxido de carbono en azúcar. Qué fácil es respirar. Pero mira esas fórmulas. Míralas. Mira todo lo que está pasando sin que tú te des cuenta. Esta fue Putela de Bill. Y esto fue un café con Putela. Si no entendiste, es tu culpa. Science Queers.